recuerdo lo que somos. Somos una iglesia cristoabarcante, comprometidos con Jesús y con su evangelio, porque buscamos hacer discípulos de Él, que llenos del Espíritu Santo crezcan en fe, en amor y servicio. Entonces, abre tu Biblia, abramos juntos nuestras Biblias en la carta a los Filipenses para poder continuar estudiando esta carta, a través de la cual hemos podido entender lo importante que es el que seamos intencionales en arraigarnos a Jesús, en que seamos intencionales en echar raíces a los pies de Jesús, ¿no? De tal forma que, como dice la Escritura, cuando vengan tormentas, cuando vengan vientos, cuando venga la prueba, no caigamos, sino que podamos mantenernos en pie. Y a través de los versículos, si has estado con nosotros y si no, déjame ponerte un poquito al día. A través de los versículos que estudiamos la semana pasada, vimos que cuando genuinamente estamos arraigados a Jesús, tenemos la gracia, tenemos la capacidad para interpretar y darle el correcto valor a todas las cosas, confiando en que nada se compara con el incalculable valor de conocer a Jesús y ser hallado en Él, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Veíamos como Pablo pone todo aquello que para él en el pasado era ganancia. Hoy, dice Pablo, lo tengo por basura y como cosa digna de ser desechada, con tal de seguir creciendo en el conocimiento de Jesús y ser hallado en Él, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por medio de Jesús. Y a través de los versículos que vamos a estudiar esta mañana, quiero que veamos básicamente tres puntos, ¿no? Y el primero es ser antes que el hacer. Vamos a ver por qué para Dios, antes que el hacer, su prioridad en nosotros es esto, el ser. Vamos a ver cuáles son los medios de gracia a través de los cuales Dios trabaja en nuestro ser. Vamos a ver cuál es ese cincel y martillo que Dios usa para ir trabajando, para ir perfeccionando nuestro ser. Y vamos a ver cuál tiene que ser nuestra respuesta frente a la obra de Dios en nosotros. Entonces, básicamente ese es el avance temático del estudio de esta mañana. Entonces, si ya estás en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 21, acompáñame a leerlos y después oramos y entramos de lleno a la palabra. Filipenses 3, versículos 12 al 21. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y si puedes marca ese una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, eso también los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En estudios pasados, y de hecho vamos a estar regresando mucho o un par de veces a algunos puntos de los cuales hablamos la semana pasada, porque de alguna manera es la continuación del estudio pasado. Pero en estudios pasados ya hablamos de cómo el apóstol Pablo, revestido de humildad, revestido del sentir que hubo también en Jesús, tiene la gracia, tiene la facultad para presentarse a sí mismo como un ejemplo y como alguien digno de que lo imitemos. Ahora, esta postura no es porque en el apóstol Pablo exista un tema de arrogancia o de orgullo que de alguna manera le haga sentirse superior o de un nivel espiritual más elevado de aquellos a quienes les está escribiendo la carta. Pablo no les está diciendo: miren, ustedes están bien chafas, ustedes necesitan mucha madurez espiritual, por lo tanto, imítenme a mí, vean cómo yo he avanzado. No, no es la postura del apóstol Pablo en este contexto. Al contrario, creo que si hay algo que hemos podido identificar mientras hemos estudiado la carta, es el corazón que Pablo tenía, ese corazón inundado del mismo sentir que hubo en Jesús, que le permitió despojarse de sí mismo, y ese sentir que lo llevó a poder poner a un lado sus propios intereses, como Pablo mismo nos exhorta versículos atrás. Pablo supo poner a un lado sus propios intereses para amar, para servir, para edificar a la iglesia. Y sabes, esto me rompe y llena mi corazón de alabanza, saber que ese hombre que años atrás había sido uno de los máximos perseguidores de la iglesia, que ese hombre en su celo había utilizado su autoridad y su posición para ir en contra de Jesús y de todo lo que tuviera que ver con él, ahora, después de tener un encuentro cara a cara con Jesús, se convirtió en un hombre que amó, que sirvió, que edificó, que literalmente dio su vida por amor a Cristo y por su evangelio. Y este hombre, revestido de humildad, este hombre que había llenado su corazón con el mismo sentir que hubo en Jesús, reconoce que aunque nos llama a imitarlo, que aunque nos llama a poner nuestros ojos en Él y seguir su ejemplo, y de hecho no solo a Él, dice en el versículo 17, miren a aquellos a los que así se conducen según su ejemplo. Y en estudios pasados hablábamos de Timoteo y de Epafrodito, dos hombres que Pablo nos presenta como evidencias vivas de que es posible caminar como Jesús caminó, que es posible amar como Jesús amó, que es posible tener el sentir y la gracia y la misericordia que hubo también en Jesús en su humanidad. Entonces, aunque Pablo nos llama a imitarlo, siguiendo su ejemplo, reconoce que todavía no es lo que debería de ser. Especialmente, y esa es la clave, especialmente cuando la medida y el punto de comparación no son aquellos que están alrededor de Pablo, no son aquellos que
de los cuales había aprendido. No, Pablo sabía que no es lo que debería de ser cuando la medida y el punto de comparación es Jesús. Ese es nuestro punto de partida, Jesús. Mira cómo lo dice en el versículo 12, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice Pablo, por ver si logro tomar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Jesús. Ahora, la semana pasada estudiamos que todo lo que en el pasado para Pablo representaba una ganancia y un motivo de orgullo, lo que para el mundo era digno de admiración, ahora él lo tiene por basura y como cosas dignas de ser desechadas, con tal, dice Pablo, de conocer a Jesús, de seguir avanzando en este conocimiento de quién es Jesús y ser hallado en él. Mientras Dios sigue obrando para que la imagen de Jesús siga siendo formada y perfeccionada en él mismo. Eso era el anhelo del apóstol Pablo. Más allá de ser librado de las cadenas que lo tenían atado a un guardia romano las 24 horas del día, el anhelo de Pablo, más allá de escuchar un juicio, un veredicto que resultara en su liberación, más allá de seguir teniendo a su lado a Timoteo y a Epafrodito, que en ese momento estaban sirviéndole y supliendo las necesidades del apóstol Pablo mientras estaba bajo ese arresto, más allá de todo eso, lo que Pablo anhelaba era seguir creciendo en el conocimiento de Jesús, su Señor, como Pablo lo llama, y que su carácter, que su mente y que su sentir siguieran afinando al carácter, a la mente y al sentir de Jesús. ¿Te das cuenta? Pablo no anhelaba otra cosa más que eso, que su mente, su carácter y su sentir fueran cada vez más parecidos al carácter, a la mente y al sentir que hubo en Jesús. Y quiero que medites en esto. Y aquí está Sam. Sam, ¿me puedes ayudar? Pero ¿cómo afinas una guitarra? En base a la nota, ¿no? Pero ¿qué tienes que hacer para llegar a esa nota? Apretarla, hablarle bonito, decirle, cuerda, tú eres un do, ¿sí? Y como eres un do, tienes que sonar como do. ¡Tan! ¿Eso funciona? No, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Irle dando, ¿cómo se llama esta cosa? Apretador, ¿o cómo? Clavijero. Irle dando vueltas al clavijero. Ahora, ¿tú la afinas? Bueno, yo sé que tienes un oído desarrollado y hay quienes han desarrollado la capacidad de afinarla al oído, ¿sí? ¿Se dice así? Pero ¿qué se necesita? Yo no sé, ¿qué necesito para afinarla al tono que debe de ser? Una referencia. ¿Tiene sentido? Yo no puedo afinarlo a una nota que yo creo que pues como que ahí está, ¿no? Como que no es un do, pero como que ya suena re, como que no sé nada de música, ya pudiste darte cuenta, ¿no? Pero tenemos que tener una referencia. Y hasta que esa nota, esa cuerda no suene igual a la referencia,
Sam no deja de darle vueltas a esa cosa. Ahora, ¿cada cuánto afinas esa guitarra? ¿Por qué? Pero, ¿por qué se desafina? Muchas circunstancias o varias circunstancias hacen que esa cuerda pierda la tensión bajo la cual tiene que estar para que suene en la nota que debe de sonar. Y muchas veces tú y yo perdemos esa tensión. Muchas veces nuestro carácter, nuestra mente, nuestro sentir pierde el sentido que debería de tener, y entonces es necesario que Dios nos dé una vuelta para que nuestro carácter, nuestra mente, nuestro sentir sea lo que Él ha determinado que tiene que ser, en comparación ¿a quién? A Jesús. Y ese era el anhelo de Pablo, y hablo de esta ilustración para ayudarnos a entender cuál era el anhelo de Pablo, qué era lo que había en su corazón. Padre, no quiero salir de prisión, o antes de salir de prisión prefiero que tú obres en mi carácter, que obres en mi mente, que obres en mi sentir. Padre, antes que aferrarme a tener a mi lado a Timoteo y Epafrodito, prefiero enviarlos con tal de que eso a mí me ayude a que a mi mente, mi carácter y mi sentir se afinen, sean trabajados por ti para que lleguen a ser lo que tú quieres que sean. Y la semana pasada te decía que cuando genuinamente estamos arraigados a Jesús, podemos ver todas las cosas, ya no desde una perspectiva temporal, sino desde esa perspectiva eterna, lo cual nos da una seguridad única y una esperanza inamovible. Pero también, cuando estamos arraigados a Jesús, podemos interpretar cada circunstancia por la que pasamos como esto, como un medio de gracia que Dios permite para que a través de ellas Él pueda obrar en nuestro carácter, nuestra mente y nuestro sentir. Cuando tenemos o cuando estamos verdaderamente arraigados a Jesús, vemos las cosas, vemos cada circunstancia como ese apretón de como ese apretón de clavijero que Dios usa para afinarnos a Él. Ojo, medios de gracia que Dios permite, las circunstancias como medios de gracia que Dios permite. No que Él siempre provoca, no que Él siempre construye, pero sí que Él permite que pasen. Porque muchas de esas circunstancias son el resultado de nuestras propias malas decisiones. Esas circunstancias son el resultado, muchas veces esas circunstancias son el resultado de aquellas prioridades que nosotros hemos establecido estando lejos de Él. Pero aún Él permite esas circunstancias como medios de gracia para que Él pueda obrar en nuestro carácter, en nuestra mente y en nuestro sentir. De tal forma que de manera progresiva sigan siendo cada vez más parecidos al carácter, a la mente y al sentir en Jesús.
El mismo apóstol Pablo en Romanos 8:29 dice esto: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de Jesús. ¿Te das cuenta? Sean hechos conforme a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Te das cuenta? Y quiero que veas lo profundo de esto, porque Pablo tenía la convicción de que antes de ser llamado por Jesús para darle la responsabilidad de llevar el evangelio a los gentiles, Pablo estaba convencido de que antes de llamarle para convertirlo en el hombre que terminaría escribiendo más de la mitad del Nuevo Testamento, antes de llamarlo para que fuera el hombre que tuviera la oportunidad, si podemos usar esa palabra, de vivir una experiencia sobrenatural como aquella de ser llevada al tercer cielo, que si me preguntas, personalmente yo no sé cómo o cuándo ocurrió esto, pero Pablo habla de que fue arrebatado al tercer cielo. Antes de todas estas cosas, Pablo sabía que había sido alcanzado por Jesús para formar en él su imagen, como dice Romanos 8:29. Porque sabes, en Jesús, y como generalmente te digo, no sé cuánto te vas a llevar de todo lo que te voy a hablar esta tarde, pero si hay algo que te puedes llevar y anotar y meditar en la semana, en Jesús, antes que el hacer, la prioridad de Dios es el ser. Antes que el hacer, su prioridad es el ser. Antes que alcanzarnos para bendecir nuestra vida con salud, antes que alcanzarnos para bendecir nuestra vida con una buena economía, con posicionarnos en el lugar en el que vamos a estar cómodos, en el lugar en el cual todo lo que hagamos lo alcancemos y prosperemos, antes que darnos el éxito que tanto anhelamos y perseguimos, antes de llamarnos para servirle y desgastar nuestra vida en el ministerio, fuimos alcanzados, fuimos llamados, fuimos predestinados por un propósito eterno, que es formar de manera progresiva su imagen en nosotros. Su imagen. Que Quique sea cada vez menos Quique y que cada vez se encuentre más de Jesús en él. Pregunta, pero ¿qué pudiera estar usando hoy Dios en tu vida para llevar a cabo ese propósito? Si las circunstancias son como ese medio de gracia a través del cual Dios nos aprieta para irnos afinando a lo que deberíamos de ser, ¿qué podría estar usando Dios hoy en tu vida para llevar a cabo ese propósito? ¿Por qué circunstancia estás pasando hoy a través de la cual Dios quiere que tu paciencia alcance el nivel de paciencia que llevó a Jesús a poder esperar en el tiempo perfecto de su Padre? ¿A través de qué evento Dios busca que tu obediencia se fortalezca y pueda llegar a ser conforme a la obediencia que llevó a Jesús a rendir completamente su voluntad? ¿Qué evento, qué circunstancia hoy está usando Dios para que tu vida crezca en dependencia
y sea de la misma calidad, del mismo nivel, de la misma fortaleza con la que Jesús dependió y se sujetó a la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué puede estar usando hoy Dios para que tu gozo no esté en lo que hoy tienes o no dependa de aquello de lo cual tienes que soltarte, sino en someterte a la voluntad de Dios fielmente, como Jesús lo hizo? ¿Qué está usando hoy Dios en tu vida? John Stott, este famoso pastor y predicador inglés, en alguno de sus libros dijo esto: ser semejante a Cristo es el destino final. Ve lo importante de esto. Es el destino final al que Dios nos ha predestinado. No debemos conformarnos con nada menos que eso. Para eso Dios nos llamó. Por eso aquí mismo en Romanos 8, un versículo anterior, Romanos 8:28, Pablo dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas, todas, nos ayudan para bien. Porque cuando estamos en Jesús no hay circunstancia. Cuando estamos en Jesús no hay momento, no hay evento del que seamos parte y que ocurra en nuestra vida a través del cual Dios no obre para que haya cada vez menos de nosotros y más de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque la meta final, como decía John Stott, es hacer de nosotros la imagen de Jesús. Mira, el viernes Ginger fue al estudio de mujeres que tiene aquí en el fraccionamiento, y al salir se dieron cuenta que no estaban las placas del carro, que no estaban, ni la de atrás ni la de adelante. Entonces me llama, me pregunta: oye, ¿sabes algo de las placas? ¿No están? No sé. Gracias a Lucy y a Eva, que ahí con los contactos, y con nuestro hermano Irineo y Tere también, que estuvieron ahí apoyando, gracias a los contactos que tienen ahí, revisaron, vieron que había cámaras y las revisaron, y efectivamente se ve cómo llega una camioneta, se estaciona detrás del carro, se bajan dos hombres, dos sujetos, y en menos de 10 segundos, pum, 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 una placa, se van a la otra, las quitan y se van. Ginger me habla, llego, ¿qué pasó? No, pues que las placas, que ya vieron las cámaras o están viendo las cámaras. Historia corta, ¿no? Lucy habló a la policía, mandaron una patrulla, me dice el oficial: pues vas a tener que ir a la fiscalía a reportar o hacer el reporte del robo de las placas, porque pueden usarlas para cometer algún delito, sobreponérselas a otro vehículo, cometer un delito. Si captan las placas, va a arrojar tu nombre, y como el carro está a mi nombre, ¿no? El próximo lo voy a poner a nombre de Ginger mejor. No es cierto. Como el carro está a tu nombre, pues digo, a lo mejor no me meten a la cárcel, pero en lo que investigan, entonces ve a la fiscalía. Y obviamente el viejo Quique, la cara de Quique, quiso brotar, ¿no? Y empezar a quejarse, empezar a buscar culpables, empezar a amargarse, a perder la paz. Y en ese momento
obviamente yo estaba trabajando en mi prédica días antes que esto pasara y vino a mi mente justamente esto. Y en ese momento, en lugar de dejar que toda esa amargura surgiera y todo eso, dije, ok, Dios, tú quieres formar la imagen de Cristo en mí. ¿Qué me falta en este momento? ¿Con qué debería de estar respondiendo y no lo estoy haciendo? Evidentemente con paz, evidentemente con gozo, pero principalmente con gratitud, ¿no? Y entonces detuve todo eso que ya estaba haciendo acá, revolviéndose en mi interior, y dije, ok, Dios, gracias. Gracias porque Ginger, Lucy, Eva, nuestra hermana Betty y Nere están bien, que no les, o sea, pudieron haber llegado al momento que se están subiendo y no sé. Gracias porque tengo un carro al que le quiten las placas, ¿no? Gracias. Gracias porque tengo otro carro en el cual mañana voy a poder ir temprano a la fiscalía. Gracias porque nos has dado los recursos para poder pagar los trámites de las nuevas placas y de las constancias de no infracción y de la gasolina para ir y dar vueltas a 400 lugares que tuve que ir ayer y que ni siquiera pude terminar. Entonces mañana me esperan otras 400 vueltas más. Y empecé a decir, gracias Dios, porque tú quieres moldear mi carácter, tú quieres estirarme, afinarme a la imagen de Cristo. Y yo quiero aprovechar esto que pudiera ser una desgracia o un evento desafortunado, como quieras llamarlo. Yo quiero tomar esto para ser moldeado a tu imagen. Y a medida que vamos arraigándonos a Jesús, a medida que vamos interpretando las cosas desde una perspectiva eterna, el ser moldeados a su imagen es algo que voluntariamente nos iremos extendiendo, como dice Pablo, y buscando como una prioridad. De otra manera, o de la misma manera, como Pablo lo hacía, reconociendo que todavía había cosas que era necesario que Dios desarrollara en él. Por eso dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¿Te das cuenta? Me extiendo, dice Pablo. Y esta palabra, me extiendo, es la palabra griega eso, que literalmente es estirarse hacia adelante, prolongarse o extenderse con esfuerzo hacia adelante. Y era un término que se utilizaba en el contexto deportivo. A Pablo, no sé si le gustaban mucho los deportes. Dice que el ejercicio físico para nada aprovecha. Entonces, antes de que hubiera la coca y el estrés y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, no sé si Pablo le gusta el deporte porque constantemente hace referencia a ellos. Y esta palabra me extiendo se usaba en un contexto en donde un corredor se inclinaba hacia adelante, ¿no? Hacía este movimiento para poder llegar a la meta antes que sus oponentes, en donde un corredor alargaba su cuerpo poniendo todo su esfuerzo, poniendo toda su potencia, poniendo toda su concentración en ese objetivo, en llegar a la meta. ¿Puedes ver lo profundo de esto? Todo su ánimo, toda su atención,
toda su energía. Aun cuando Pablo estaba encadenado de manos y muy probablemente de pies a un guardia romano, destinaba todas estas a una sola cosa: que la imagen de Jesús fuera formada en él. Y aunque esta transformación y aunque esta imagen es directamente resultado de Dios, es decir, el que tú y yo seamos hechos conforme a la imagen de Dios es una obra de Él. Dice Pablo en Romanos 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Entonces, el ser formados a la imagen de Cristo es el resultado de la obra de Dios en nosotros, pero nos corresponde a nosotros esforzarnos y buscar posicionarnos en un contexto en donde esa obra pueda ir avanzando. Nos corresponde a nosotros esforzarnos y buscar posicionarnos en un contexto donde esa obra pueda ir avanzando. Entonces, cuando estamos arraigados a Jesús, tenemos la gracia, el ánimo, la fortaleza para mantenernos firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de los eventos en nuestra vida, mientras Dios moldea la imagen de su Hijo en nosotros. De otra forma, creo que lo único que estaremos buscando en nuestra vida siempre va a ser soluciones superficiales, siempre va a ser alivio rápido a nuestro sufrimiento, siempre va a ser retener lo que terrenalmente estamos atesorando, o a un nivel más profundo, a un nivel más espiritual. Trataremos de justificar, trataremos de minimizar o simplemente de ignorar en nosotros mismos todas aquellas conductas que no reflejan a Jesús en lugar de ser cambiadas. Que es lo que Pablo habla en los siguientes versículos, versículo 18 y 19. Mira lo que dice Pablo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y es interesante que Pablo usa un lenguaje muy severo para referirse a estas personas. Si te fijas, no les habla o no les dice simplemente descarriados, no les dice simplemente son unos inmaduros o son débiles en la fe. Pablo usa la palabra troi, que literalmente habla de alguien que se opone, que se resiste o que va en contra, ¿no? Ahora, con lo digo llorando, dice Pablo, aún lo digo llorando, podemos interpretar que Pablo habla de gente que conoció el Evangelio y que muy probablemente formó parte de una comunidad de fe de la iglesia, pero a pesar de eso siguieron atesorando las cosas temporales. Dice Pablo, buscan o solo piensan en lo terrenal. Gente que en lugar de escoger el gozo de la voluntad de Dios, prefirió siguiendo sus deseos, que es a lo que se refiere cuando dice su Dios es su vientre, ¿no? Gente que es controlada por los impulsos de su deseo, que conoció su palabra, pero que intencionalmente siguió caminando en desobediencia. Dice Pablo, se deleitan en aquellas cosas que hoy deberían de avergonzarles. Gente que conociendo el Evangelio, conociendo de Jesús y quizás hasta recibiendo salvación, la descuidó, como veíamos en estudios pasados, donde Pablo nos exhorta a cuidar nuestra salvación
con temor y temblor. Entonces, muy probablemente Pablo hace referencia a gente que, conociendo el evangelio, que habiendo recibido salvación, la descuidó y dejó de correr justamente hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento, que no es otra cosa más que eso, el que la imagen de Jesús sea formada en nosotros, bajo el peligro, y esto es muy importante. No solamente cuando descuidamos nuestra salvación, cuando dejamos de ver las cosas desde una perspectiva eterna, no solamente se detiene, si podemos usar esa analogía, no solamente se detiene la obra de transformación en nuestro interior, sino que, como Pablo nos lo advierte en el versículo 19, nuestro fin es la destrucción. El fin de dejar de lado nuestra salvación y que la imagen de Cristo siga siendo formada en nosotros es la miseria. Porque sabes, y me encanta decir esto, el pecado siempre es autodestructivo. Siempre. El pecado siempre es autodestructivo. Nunca esperes que del pecado puede salir algo bueno. Nunca esperes que del rencor, que de los celos, que del resentimiento, que de la impaciencia, que del orgullo, que de aferrarse a cosas terrenales o de cualquier cosa parecida a esta, y bajo la cual el día de hoy pudiéramos estar viviendo o tomando decisiones, va a salir algo bueno. Al contrario, el fin de esas cosas, y cuando somos sometidos y controlados por el pecado, su fin es destrucción y miseria. ¿Te das cuenta del peligro que hay cuando dejamos de ver todas las cosas desde la perspectiva eterna que solamente en Jesús podemos tener? ¿Te das cuenta por qué es tan importante entender que después de que en Jesús se nos es dada salvación y se nos da la garantía de una vida eterna asegurada en su presencia, lo siguiente que Él comienza a hacer es obrar en nuestro interior de tal forma que todas estas cosas, que el orgullo que antes nos dominaba, que la avaricia que antes nos hacía perseguir las cosas de manera insaciable, que la falta de perdón, que el resentimiento, que todo esto que antes nos dominaba vaya perdiendo su poder y su dominio sobre nosotros. En primer lugar, para su gloria, dice Pablo, pero también para nuestro bien y nuestra protección. Juan 3:16 estaba en la pantalla, pero algo pasó. Juan 3:16, y probablemente es un versículo que te sabes de memoria o que lo has escuchado, pero dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Pablo, cuando somos dominados por nuestros deseos, cuando somos controlados por el pecado, el fin de eso es perdición. Pero aquel que cree en Jesús no se pierde. Esta semana ocurrió una desgracia en la Ciudad de México. Esa sí fue una verdadera desgracia, una tragedia. Seguramente escuchaste de eso, una pipa que llevaba no sé cuántos miles de litros de gas se volteó y explotó. ¿Alguien oyó de eso? Sí, ¿verdad?
Entre los testimonios de gente que estuvo en el accidente, sobresalió la historia de una mujer que ese día estaba cuidando de su nieta. Una niña de más o menos 1 o 2 años. Y de acuerdo a los testigos, de acuerdo a los testimonios, al momento de la explosión, esta mujer se tiró al piso, tenía a su nieta abrazada y se tiró al piso y la cubrió con su cuerpo. La mujer obviamente terminó con quemaduras muy graves en la mayor parte de su cuerpo. De hecho, creo que falleció, ¿no? A consecuencia de eso, la bebé sufrió algunas quemaduras en las manos y en los pies, pero gracias a lo que hizo su abuela al tirarse y protegerla, la bebé no sufrió más quemaduras que pudieran poner en riesgo su vida. Los doctores dicen que va a estar bien la niña. El punto es que el amor de esta abuela la llevó a protegerla, absorbiendo el daño del fuego, así, simplemente sin pensarlo, sin condiciones, sin reclamos. La señora no le dijo a su nieta: mira, te voy a proteger, pero quiero que te portes bien, quiero que cuando seas grande estudies, quiero que obedezcas a tu mamá, o mira, ¿para qué me dejaba tu mamá contigo? Ahora te tengo, viene la explosión, viene el fuego, ahora tengo que hacer algo para protegerte. No, sin pensarlo, sin reclamos, sin condiciones. Esta mujer cubrió a su nieta y absorbió el daño del fuego. Y aun cuando podemos considerar esto como una acción heroica, está lejos de compararse con el eterno valor que encontramos en Jesús, quien, teniendo una naturaleza divina, se despojó de ella y se hizo hombre, se encarnó, se humanizó, y estando bajo esa condición dio su vida en sacrificio y absorbió en su propia carne el impacto de la muerte, del pecado y la miseria. ¿Para qué? Para que hoy tú y yo, teniendo la misma mente, el mismo carácter y el mismo sentir que tuvo Jesús en su encarnación, podamos vivir libres de ataduras, para que podamos ser libres del egoísmo, para que podamos ser libres del rencor, para que podamos ser libres de deseos que nos dominan y nos controlan, y de todo aquello que, como dice Pablo, pudiera estar llevándonos hoy a nuestra propia perdición. Entonces, ¿qué estás buscando hoy? Espiritualmente hablando, ¿cuál es tu prioridad hoy? Y no quiero que des tu respuesta rápida y automática. Quiero que de verdad lo analices y lo pienses y lo medites en la semana, pero genuinamente está en ti el anhelo de que tu carácter, tu mente y tu sentir sean cada vez más parecidos al carácter, a la mente y al sentir de Jesús. ¿Genuinamente ese es tu anhelo hoy? ¿O qué estás persiguiendo?